Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, voy a ir presentándome y vamos a esperar un momentico más a ver cuánta gente más se conecta, pero ya todos los que están aquí conectados, súper bienvenidos. Me alegra un montón que estén todos por aquí. Mi nombre es Laura y formo parte del equipo de gestión ambiental de la federación. Y como algunos de ustedes ya se habrán enterado y los que no, se los cuento ahora. A partir de hoy hemos lanzado nuestra campaña FNC Consciente, que es una nueva campaña que estamos lanzando para crear más conciencia y para hablar de más temas de sostenibilidad y para crear una comunidad que todos juntos empecemos a cuidar más el medio ambiente y a cuidar más nuestro planeta. Entonces, este webinar es el primero de ojalá muchos que vamos a hacer para hablar de temas que sean de interés para todos y para hablar de temas que puedan ser interesantes para que empecemos a ser un poco más respetuosos y empecemos a hacer esos pequeños cambios en nuestras vidas para cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, como les decía, todos súper bienvenidos a los que ya están conectados y como ya saben, hoy vamos a hablar de la tendencia de cero residuos, un poco en términos generales, y luego también entrar un poco en la práctica para que todos hoy salgamos de esta charla teniendo por lo menos 3 ideas, cómo vamos o 3 cosas que podamos implementar en cada una de nuestras vidas para empezar a hacer esos pequeños cambios que aunque parezcan pequeños, al fin y al cabo son muy grandes. Entonces, esa es la idea de hoy y obviamente motivar a todos, inspirar a todos a que empecemos a hacer esos pequeños cambios. Entonces, yo creo que ya vamos a ir empezando para que también cumplamos el tiempo que tenemos previsto y obviamente todos ustedes también están dedicando de su tiempo a este espacio, que los agradecemos un montón y tampoco queremos que ustedes tengan que esperar. Entonces, vamos a iniciar con esto. Como ya les decía, esta charla se trata de la tendencia de cero residuos. Para aquellos que no sepan exactamente qué es lo que es, vamos a ver brevemente el concepto general de qué se trata y luego vamos a ir a una parte un poco más práctica donde vamos a ir a ver cómo podemos implementar este concepto en nuestras vidas. Entonces, voy a empezar esto con un dato que a mí me pareció bastante aterrador, y es que el 78% de los hogares colombianos no reciclan. Eso es muchísimo. O sea, el 78% de los hogares colombianos generan basura en sus casas, las echan en unas bolsas de plástico, sacan las bolsas de plástico de su casa y ya. Nunca separaron, esos residuos no se van a poder tratar igual que si los hubiesen separado antes. Simplemente cogen la basura, la meten en las bolsas y ya verá la gente que se encarga de la basura qué pasará con ella. En Colombia se generan al año 12 millones de toneladas de residuos. Eso son muchas toneladas. Y de esas 12 toneladas se reciclan ahora mismo el 17%. En Bogotá es hasta menos, en Bogotá es entre el 14 y el 15%. Es decir, de esas 12 millones de toneladas de residuos, ahora mismo estamos reciclando 2 millones de toneladas. Y el resto, las 10 millones de toneladas que sobran, se van a estos sitios, a los rellenos sanitarios o los vertederos y a la naturaleza y al mar, o sea, a los océanos. Y eso es un problema muy grande, sobre todo porque mucha gente no es consciente de esto. Mucha gente, lo que les decía, coge su basura y en el momento que la mete en una bolsa y la saca de su apartamento, se olvida de la basura. Pero nosotros botar algo no significa que al botarlo lo hacemos desaparecer del planeta. No de repente solo porque lo botamos se fue, sino que esas bolsas que las recogen las entidades encargadas de recoger los residuos en las ciudades o en los municipios, luego van a caer a algún lado
y estos sitios que están viendo, ahí es donde van a caer. Los vertederos, como pueden ver, son un revuelto de materiales. Ahí hay plástico, hay restos de comida, hay cartón, hay vidrio, hay metales, hay de todo, hay hasta llegan pilas, por dicho, hay de todo. En ese revuelto, ya en todos esos materiales ya nada se degrada como se debería degradar, se crean unos ambientes anaeróbicos que hacen que además las cosas no estén en las cosas degradables, no estén en las condiciones para degradarse, se generan un montón de gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano, se contamina un montón el suelo de los sitios donde se encuentran esos rellenos sanitarios, se contaminan las fuentes de agua, y también hay que tener en mente que en esos sitios trabajan personas. Eso tampoco son condiciones muy favorables para la salud de la gente. Las personas que viven cerca de esos sitios sufren bajo la contaminación, no solamente del suelo y las fuentes de agua, sino obviamente también por los olores. De un punto de vista de panorámico, esto obviamente tampoco es bonito. Por dicho, estos sitios que nosotros solemos borrar de nuestro mundo tienen un impacto en el medio ambiente muy, muy grande. Y si no termina en los vertederos, también muchas veces, como pueden ver en la foto de la derecha, termina en los mares y en la naturaleza. ¿Y qué pasa aquí? Que a día de hoy, sabemos, hace 2 años aproximadamente, se publicó un dato que decía que si seguimos así, si seguimos a este ritmo generando plásticos y residuos que terminan en los océanos, en 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Y eso es absurdo, eso es algo que no nos podemos imaginar. Pero justo porque es tan absurdo, es tan impactante este dato. Y a día de hoy, pues, ya se ha hablado mucho del tema supongo que la mayoría ya de ustedes habrán oído de eso, pero existen 5 islas de plástico en el mundo. O sea, literal, en los océanos hay, en el Índico, en el Atlántico y en el Pacífico. En el Pacífico hay una isla de plástico que simplemente es un plástico flotando que tiene el tamaño equivalente a 7 veces el tamaño de España. Eso es aproximadamente 3 veces el tamaño de Colombia. O sea, imagínense el tamaño de Colombia en kilómetros cuadrados por 3 en plásticos flotando en el mar. Eso es lo que hay, eso es lo que hay allá. Entonces, aquí estamos viendo un problema muy evidente, y es decir, que si nosotros seguimos a este ritmo y si nosotros seguimos generando residuos de esta manera como lo estamos haciendo ahora, y si seguimos siendo tan inconscientes con los residuos que estamos generando, nos vamos a ahogar en plástico, tanto nosotros como nuestro planeta, como los mares, nos vamos a hundir en plástico y en residuos, en mugre en general, porque estamos generando residuos más rápido de que ellos pueden desaparecer. Entonces, no es que yo genero y desaparece, no. Estamos generando y generando y generando y se está acumulando, acumulando, acumulando. Y si seguimos así, va a ser un desastre. O sea, a este ritmo tan desproporcionado no podemos seguir. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno suele tener cuando ve esto? Dice, sí, claro, o sea, obvio, si el 78% de los hogares colombianos no está reciclando y ahora uno ve esto, pues claramente la solución es que tenemos que aumentar la tasa de reciclaje. Esa conclusión, digamos que no es errónea, pero aquí los invito, y como en muchos aspectos en la vida, siempre depende un poco de dónde uno ve la cosa. A veces uno discute un tema y si lo ves de un lado parece así, si lo ves de otro parece así. Pues con esto pasa lo mismo. Obviamente es un objetivo que más hogares en Colombia reciclen, está claro. Pero hay que también verlo un poquito de otro lado. Ahora mismo, al año, en una persona en Colombia genera 24 kilos de plástico, que en un principio no suena tanto, pero si uno piensa en el plástico como tal, el plástico no pesa casi nada. O sea, uno coge una botella de plástico y las botellas de plástico son súper livianas. Entonces, uno para sumar botellas de plástico y objetos de plástico que uno suele usar, a juntar 24 kilos, eso es un montón. Y de esos 24 kilos, el 56%, o sea, más de la mitad, son plásticos de un solo uso. Es decir, plásticos que usamos una vez, como botellas de plástico, cubiertos de plástico, pitillos, bolsas. Los usamos una vez
y nunca más los volvemos a usar. Entonces, esos plásticos los estamos aprovechando súper mal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no todos los plásticos son reciclables o igual de fácil de reciclar. Es decir, ahorita, sobre todo últimamente, que ya se ha puesto muy de moda, digamos, este tema del reciclaje de los plásticos, ahora en todos lados pone hecho de plástico reciclado o este plástico es reciclable. No todos los plásticos se pueden reciclar. Es decir, aunque nosotros pensemos que luego se va a reciclar, en muchos casos no es posible. Entonces lo usamos y ¿dónde va a terminar? En los vertederos, en la naturaleza o en el mar. Porque aunque quisiéramos, no se puede darle una segunda vida. Y la otra cosa que nunca debemos olvidar es que los materiales que no se reciclan permanecen en nuestro planeta hasta descomponerse muchísimos años. Y aquí también nuevamente lo que les digo, o sea, que en una botella de plástico, por ejemplo, diga, este plástico es reciclable, es maravilloso, sí, muy bien, pero ¿quién dice que realmente se va a reciclar? Esa garantía no la tenemos, o sea, puede que sí, puede que no, pero cada vez que compramos una de esas botellas, corremos el riesgo de que esa botella no se vaya a reciclar. Entonces, tenemos que tener en mente que puede que esa botella permanezca en este planeta sin ser reciclada por mucho tiempo. Y para que se hagan una idea, más o menos una bolsa de plástico común y corriente, como las que nos dan en el supermercado para poner la compra, se demora 150 años en descomponerse. O sea, sin reciclar. Si se va a un vertedero, 150 años en descomponerse. Una lata gaseosa, 200 años. Una botella de plástico, 450 años. Y un vaso de icopor, 500 años. Es decir, cuando nosotros, y si tenemos una vida larguísima y vivimos hasta los 95, todas las bolsas de plástico, todos los vasos de plástico, todas las tapas de las botellas, todos los cubiertos de plástico que hayamos utilizado en nuestra vida entera, todavía van a estar ahí en los mismos vertederos o en el sitio donde hayan terminado, pero todavía van a estar todos. Mientras que nosotros ya pasó nuestra vida y nos morimos. Entonces aquí la pregunta es, ¿de verdad que lo que yo quiero dejar en el mundo cuando ya no esté acá es un montón de basura enorme que estará acá por muchos años más? Es más, en un vaso de Ico por 500 años es que todavía va a estar cuando se muera mi hijo y mi nieto. Entonces, estas son cosas que muchas veces no somos conscientes de ellas porque uno dice, ah, sí, claro, una botellita, una cucharita, un vasito, no pasa nada, pero va sumando y va sumando y va sumando y va sumando y todo eso estará acá por mucho, mucho tiempo. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de consumir, que ahora mismo no necesariamente estamos haciendo. Y de toda esta problemática que les acabo de comentar, surge una conclusión muy fácil. Y es que sí, tenemos que aumentar la tasa de reciclaje, es verdad. Pero mucho más importante de aumentar la tasa de reciclaje es reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Porque en el momento que reduzcamos esa cantidad de residuos, va a ser mucho más fácil todo. Porque, ¿qué es nuestro problema? La basura. Si generamos menos basura, ¿qué pasa? Reducimos nuestro problema como tal. Si reducimos lo que tiene que ser reciclado, va a ser mucho más fácil tratar con lo que queda por reciclar, porque es menos cantidad. Entonces, realmente el objetivo principal, lo que realmente tenemos que lograr es reducir esa cantidad de basura que estamos generando y que estamos dejando en el planeta cuando nosotros ya no estemos. Y de todo este pensamiento y de toda esta problemática surge el concepto del que queremos hablar hoy, que es el concepto de cero residuos, o en inglés también se llama zero waste, que también puede que lo oigan por ahí bastante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque cero residuos obviamente suena a cero, o sea, nada, nada, nada de residuos. Y sí es verdad que hay bastante gente ya que ha intentado vivir sin generar nada, nada, nada de basura, pero es muy difícil. Y la verdad es que lo que nosotros tenemos que buscar son
soluciones realistas, soluciones aplicables, soluciones que sean viables para una gran cantidad de personas que vivimos en el mundo. Y por eso, aunque diga cero residuos realmente es un movimiento, es una filosofía de vida que tiene un objetivo muy claro y es reducir al máximo los residuos o la basura que nosotros generamos en nuestra vida cotidiana. Es eso, no tiene ni más ni menos misterio, simplemente se trata de reducir al máximo. Si alguien es capaz de vivir con casi cero basura, excelente, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es tratar de reducir lo más que podamos y empezar a hacer cambios para que ese problema del que acabamos de hablar ahorita se reduzca. Entonces, para implementar este modelo o esta filosofía de vida, hay un modelo muy fácil y son las R's del consumo responsable. Entonces, uno lee esta pirámide inversa de arriba hacia abajo. Lo primero que debemos hacer es rechazar o evitar. Segundo, reducir lo que tenemos, o sea, rechazar y evitar lo que no necesitamos. Reducir lo que tenemos a lo esencial. Reutilizar lo que tenemos, reparar lo que se nos daña y luego ya, si no podemos ni rechazar o evitar, ni reducir, ni reutilizar, ni reparar, reciclamos o reincorporamos. Es decir, este reciclaje del que todo el mundo está hablando ahora y que es tan importante, lo es, pero debemos empezar a cambiar nuestra manera de pensar a que el reciclaje no sea lo más importante, porque no lo es. Entonces vamos a ir paso a paso por cada uno de estos puntos para que vayan entendiendo un poco mejor qué es lo que queremos decir con esos conceptos. Empezamos por rechazar y evitar. Tenemos que aprender, primero que todo, a decir que no a lo que no necesitamos o a decir no gracias a lo que no necesitamos. Y esto nos cuesta mucho porque muchas veces, por ejemplo, cuando nos regalan algo gratis o cuando nos ofrecen algo pero nos da vergüenza porque pues pensamos que es mala, la persona se lo podría tomar mal, entonces pues lo aceptamos aunque en realidad no lo queremos. En estos casos tenemos que aprender a decir no. Por ejemplo, cuando uno va a eventos o algún curso o alguna charla y le dan las típicas bolsitas de regalitos que tiene un esfero y un folleto y 3 chucherías más que no vamos a usar nunca jamás en la vida, ¿realmente hace falta que lo aceptemos? O es más, a veces va uno y entonces llega al evento y entonces se encuentra con su amigo y le dice, mira, me dieron esta bolsa de regalitos. Y uno dice, uy, a mí no me han dado bolsa de regalitos, yo también quiero bolsa de regalitos. Vas, recoges la bolsa de regalitos, miras la bolsa de regalitos y dices, uff, sí, en realidad nada de lo que hay en la bolsa de regalitos me sirve, solo que pues, como es gratis, entonces vamos a ir con la casa con nuestra bolsa de regalitos, la vamos a meter en algún closet y nunca lo vamos a usar. Y algún día, cuando estemos haciendo limpieza de la casa, lo vamos a botar. Entonces, eso nos pasa también con los folletos, los típicos folletos y volantes que te entregan en la calle, las bolsas de plástico que te dan en algunos sitios todavía. Por ejemplo, cuando vamos a una farmacia y compramos una cajita de remedios y llevamos un morral, y entonces en vez de coger la cajita de remedios dentro de la bolsa y meter la bolsa en el morral, cojamos la cajita de remedios y digamos, no, muchas gracias, no necesito bolsa, lo meto en el morral, todo bien. Lo mismo pasa con cubiertos de plástico. Muchas veces que vamos a algún sitio, recogemos comida para comérnosla en la casa, pero no lo llevamos para la casa y te dan cubiertos de plástico. Y uno en la casa tiene cubiertos. No me hacen falta los de plástico. Entonces tenemos que aprender a rechazar esas cosas. Para todas las personas que a veces sienten que puede ser mala educación, por un lado, el no gracias funciona mejor que el no. Y por el otro lado, la experiencia que he tenido es que cuando uno le explica a las personas el por qué, cuando uno le dice a las personas, mira, muchas gracias, está muy bueno tu volante, pero
tu folleto, ¿para qué estás haciendo propaganda? Ah, que va a haber una feria aquí en 2 días, listo, yo vuelvo, pero porfis, quédate el folleto porque es que estoy tratando de generar menos basura y entonces no quiero recibírtelo porque igual llego a la casa y lo boto. Y generalmente las personas son súper comprensivas con eso. Es más, normalmente dicen, oye, sí, tienes toda la razón, dale, perfecto, o sea, me parece súper bien, no te preocupes. Generalmente cuando uno le explica a las personas el por qué, no se ofenden. Entonces, no le tengamos miedo a ser groseros mientras que digamos el no de una manera educada y expliquemos nuestro razonamiento por detrás. Generalmente la gente suele ser muy comprensiva con estas cosas. Lo siguiente es ya cuando, de aparte de rechazar, evitar. Es decir, muchas veces, por ejemplo, les comentaba las compras impulsivas. Compramos porque estamos aburridos, porque hay una oferta, porque hay rebajas, porque sí. Entonces, una manera muy fácil de hacerlo un poco mejor en este caso es de antes de comprar, hacerse una lista de preguntas. La primera es muy básica y es, ¿de verdad lo necesito? Porque ¿cuántas veces vamos a comprar algo y no lo necesitamos? Lo compramos porque sí, o porque está rebajado, pero en realidad no lo necesitamos. Entonces, primero digamos, ¿realmente lo necesito? Si sí lo necesitamos, siguiente paso, lo puedo pedir prestado. Les pongo un ejemplo. Cuando uno lo invitan a una boda, esa edad en la que todos tus amigos se están casando, de que cada rato estás invitado a matrimonios, y obviamente como todos son amigos, nunca te quieres poner el mismo vestido porque pues repetir vestido para que te vean en los mismos, todos tus amigos cada vez, pues no. Entonces, cada vez quieres un vestido nuevo, pero comprarse un vestido nuevo para cada boda que luego no vas a volver a usar porque pues para la próxima te vas a comprar otro, entonces igual pues no tiene sentido, igual tiene más sentido ir donde tu hermana, tu amiga, tu mamá y pedirle prestado el vestido. Y vas perfectamente con divina la boda, te ahorraste la plata y al mismo tiempo no compraste algo innecesario que luego va a terminar en tu armario y no lo vas a volver a usar nunca jamás. Si no lo puedes pedir prestado, pues igual existe la posibilidad de comprarlo usado. Hay muchas tiendas de segunda mano que tienen cosas preciosas, que igual hasta cosas que normalmente no podrías comprar porque son de marcas carísimas o porque ya no se consigue y allá sí lo puedes conseguir. Entonces, piensa si en vez de comprar algo nuevo, igual puedes comprar algo usado. Lo mismo vale, por ejemplo, para un carro. Lo siguiente sería, puedo hacerlo yo misma. Hay algunas cosas que compramos, pero pues igual tú lo puedes hacer tú mismo y es una manera más sostenible de hacerlo. O de pronto hay una alternativa más sostenible que tú puedas comprar. Acá les hago un ejemplo muy sencillo. Cuando vas a comprar un cepillo de dientes, ¿de verdad lo necesito? Claramente lo necesitas. ¿Lo puedo pedir prestado? Claramente no lo puedes pedir prestado y tampoco lo puedes comprar usado. Eso está muy claro. Que lo puedas hacer tú mismo, también lo veo bastante difícil, pero ¿hay una alternativa más sostenible? Pues sí. En vez de comprar uno de plástico, podrías comprar uno de bambú, que es un material más sostenible, que el manguito es biodegradable y que va a tener un impacto menos grande en el planeta. Y luego, la última pregunta es que si es algo que está rebajado, pensar, si no estaría rebajado, pagaría el precio completo por ello. Si no estaría rebajado, ¿también lo estaría comprando o más bien no? Entonces, todas estas preguntas, si empezamos a pensar un poquito así, que ahorita suena súper largo, pero realmente cuando tú estás parado delante de algo y vas a comprar, pensar esas par de cosas rápidamente no cuesta nada y te va a ayudar a tomar decisiones de compra más conscientes, porque de eso se trata esto sobre todo. Estamos diciendo que debemos consumir menos, sí, pero se trata sobre todo de consumir de una manera más consciente, de no comprar por comprar, de que ya al final ya ni sabemos lo que tenemos, sino de que realmente ser conscientes de lo que compramos, ser conscientes en qué nos gastamos nuestra plata y luego comprar cosas que nos aportan valor y que luego de verdad vamos a aprovechar. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar un montón con eso. Ya cuando pasamos del rechazar, evitar a reducir. Entonces, lo primero es que debemos reducir lo que tenemos a lo esencial. Un ejemplo muy común, y nos pasa mucho a las mujeres,
son los productos de belleza, que abrimos el armario del baño y esa cosa está llena de un montón de productos y de los 20 productos que puede haber usamos dos. Dos son los que realmente usamos a diario. Hay un montón de cosas por ahí que ni necesitamos, ni hacen falta, ni simplemente algún día las compramos porque pensábamos que las necesitamos, pero en realidad no hace falta. Entonces aquí se trata de lo mismo, se trata de concienciarnos, de ver lo que tenemos y pensar, a ver, ¿qué de esto realmente necesito? Escoger las cosas que realmente necesitas y eso es súper válido tenerlas porque son las que a ti te aportan y las que tú realmente usas. Coger las otras, en el caso de los productos de belleza, por ejemplo, o terminar de gastarlas tú misma, o si de pronto se las puedes regalar a alguien que le hagan más gracia que a ti, y no volver a comprarlas. Y simplemente comprar lo que tú sabes que realmente vas a usar. Lo mismo nos pasa con ropa, con zapatos, con productos de limpieza del hogar, que también es un vicio que compramos un montón de detergentes para de todo y al final limpiamos toda la casa con bicarbonato y limón o con el mismo spray multiuso. Entonces, se trata de coger lo que tenemos y reducir a lo que realmente necesitamos. Y esto también es aplicable, este tema de reducir también es aplicable a los plásticos de un solo uso que estábamos hablando hace un rato. Como les digo, 56% de los plásticos que genera cada colombiano cada año son plásticos de un solo uso. Son plásticos que se usan una vez, que una bolsa de plástico se usa, no sé, 10 minutos del supermercado a la casa y chao. Y luego no se vuelven a aprovechar. Esos materiales están hechos de combustibles fósiles que requieren un montón de energía, que requieren agua, todo un proceso de producción súper complejo para que luego se use en 10 minutos. Eso no tiene ningún sentido en realidad, es algo súper, con súper poco provecho que realmente ninguno de nosotros nos parece inteligente. Entonces, lo bueno es que para todos los plásticos de un solo uso existe una alternativa. Y si es el vaso reutilizable que podemos llevar al sitio del café cuando vamos a ir a tomarnos nuestro café. Si son los tarros en el que compramos la salsa de tomate en el supermercado, que luego lo lavamos en la casa y lo volvemos a reutilizar para guardar las lentejas o el azúcar. Si es simplemente el hecho que nos comprometamos a cargar una botella de acero inoxidable en el bolso para no tener que comprar botellas de plástico. O que cuando vamos al supermercado, en vez de comprar las frutas y verduras envueltas en plástico, que también es una de esas cosas que se han establecido, que uno dice, pero, o sea, ¿por qué? Las frutas y las verduras tienen cáscara, ya tienen un envase natural, no hace falta coger un banano y el envolverlo en plástico, es ridículo. Todo eso no tiene sentido, entonces comprar las frutas y las verduras a granel, sin empaques, meterlas en las bolsitas reutilizables que uno lleva al supermercado, las compra, se las lleva a la casa, saca todo en su casa y la próxima vez vuelve a llevarlas. Cosas como, por ejemplo, las mujeres cuando nos desmaquillamos por la noche usamos unos disquitos de algodón que no parecen, en realidad uno dice, bueno, no, pero eso, el algodón es un material natural, pero esos discos no se pueden reciclar. Entonces esos discos van a terminar en los vertederos que vimos al principio. Pues esos disquitos los podemos reemplazar por unos discos reutilizables de tela. Un montón de pequeños cambios que podemos hacer y que además la gracia realmente es que todas estas cosas no son inventos nuevos. Esto existe ya desde hace más tiempo que los plásticos de un solo uso. Solamente que en algún momento nos inventamos que lo del plástico de un solo uso era lo normal. Y entonces que era mucho más práctico usar unos cubiertos de plástico, porque claro, no los tienes que lavar, los botas y ya está. Con esa filosofía de los botas y desaparecen de tu vida. Pero no podemos pensar solamente en nuestras cuatro paredes, sino tenemos que pensar un poco más allá. Esos tenedores de plástico van a terminar en sitios donde van a permanecer mucho tiempo. Entonces, reduzcamos esas cosas que tienen un solo uso, que tienen una vida útil muy corta y reemplacémoslas por cosas que tengan una vida útil más larga. Y aquí pasamos de justo del punto 2 al punto 3, o sea, de reducir el plástico de un solo uso implica comprar más o tener más o utilizar más cosas que se puedan reutilizar, que es nuestro tercer nivel dentro de la pirámide, reutilizar. Entonces, debemos reutilizar lo que tenemos. Y eso hay muchos aspectos donde lo podemos hacer.
Por un lado, por ejemplo, les pongo un ejemplo que es la imagen que ven aquí a la izquierda, que son cuando tenemos camisas viejas o camisetas viejas que tienen huecos o tienen manchas que ya no queremos usar porque están horribles, pues en vez de botarlas, podemos cogerlas, cortarlas y usarlas como trapos para la casa. Y ya está, ya no hizo falta ir al supermercado a comprar trapos. Una idea o un concepto que muchas veces tenemos, o muchas personas tienen cuando van a tratar de vivir una vida más sostenible, es que piensan que eso es un caos, que eso es un embolate, que es súper complicado, que además ahora ya nunca más van a poder comprar las cosas donde las compraban antes, sino todo en sitios especiales, ecológicos. No, vivir una vida más sostenible no se trata de eso, no se trata de comprar cosas súper raras, se trata de aprovechar mejor lo que tú tienes. Entonces, cuando tú coges las camisetas y las reutilizas, no solamente ya ni siquiera tienes que ir a la tienda que ibas normalmente a comprar un trapo sintético, que además luego también no es biodegradable y terminará en un vertedero, sino que coges la camiseta, la recortas, te ahorraste el viaje al supermercado, reutilizaste la camiseta que ibas a botar, reduces el impacto en el planeta y además ahorras plata, porque esa platica que no utilizaste para comprar los trapos, la puedes usar ahora para otra cosa. Igual una cosa que te haga más feliz, alguna cosa que te puedas dar un gustico que normalmente no te das. Entonces, se trata de aprovechar mejor lo que tenemos, no de complicarnos la vida. Y otra cosa que muchas personas piensan es que cuando vas a empezar a reducir, a vivir más sostenible y a reducir las cosas de un solo uso en tu vida, es como si coges todo lo que tienes en la casa, lo sacas, lo botas todo y empiezas de cero. Pero si tú, por ejemplo, tienes unas bolsas de estas de cerrar en tu casa, no tiene sentido botarlas sin haberlas usado, porque es que ahí ya el plástico de un solo uso no se convierte en un plástico de cero uso, o sea, peor todavía. Entonces, lo que uno debe hacer es coger esas bolsas, sacarle el máximo provecho que tenemos. Si estas bolsitas, por ejemplo, se pueden lavar, yo acá tengo unas, por ejemplo, y yo las lavo cuando congelo la carne o cuando congelo las frutas, las descongelo, las lavo y las vuelvo a utilizar. Y así las puedo usar muchas y muchas y muchas veces hasta que ya no dan. Y cuando ya no dan, las boto para que sean recicladas, pero ya no las voy a reemplazar, sino voy a buscar una alternativa más sostenible, más cuidadosa con el medio ambiente para así sustituir este tipo de materiales. Pero no se trata de repente tirarlo todo, sino de sacarle el máximo de provecho y de realmente reutilizar lo que tenemos en nuestras casas. Otra manera y así hay muchas cosas que podemos reutilizar y aquí es realmente un llamado a la creatividad absoluta, porque hay un montón de cosas que normalmente como por intuición votamos, pero que en realidad las podemos usar. Los botes de los cosméticos, de los tarros de las cremas grandes, pues nos pueden funcionar para guardar cositas, podemos plantar maticas en ellas y usarlas de materas, con los plásticos, con las botellas de plástico podemos crear jardines verticales. Miren acá un ejemplo con los corchos, cómo puedes hacer una vasijita para poner los utensilios de la cocina o con el brick, con el cartón brick, hacer una casita para pájaros. La foto de arriba a la izquierda es una de mis favoritas, que esa la vi en una finca que visité, que usaron una televisión vieja y y la están usando como matera. Cosas así que son un poquito fuera de lo normal, pero son maneras de reutilizar las cosas y de darles una vida más larga y que aunque no quiero decir hayamos cometido el error de comprar esos plásticos, pero aunque hayamos comprado esos plásticos, pues ahora los vamos a aprovechar bien. Y eso es mil veces mejor que decir, uy, no, yo ahora voy a vivir sostenible, voy a sacarlo todo y a partir de ahora ya no voy a comprar nada de eso. Esto, reutilizar lo que ya tenemos, es una manera mucho mejor y mucho más respetuosa para el medio ambiente. Entonces, esto es una llamada a la creatividad absoluta de todos ustedes para que antes de botar las cosas miren si no pueden darle una segunda vida de alguna manera en sus casas. Y otra cosa más dentro de la reutilización es comprar y vender de segunda mano. Lo de la ropa, por ejemplo, de segunda mano, tiene una connotación como medio, muchos todavía todavía lo vemos como sucio, como, es que no sé,
pero de verdad que la ropa se lava. Y reutilizar las cosas y vender además las cosas a veces puede ser una fuente de ingreso adicional para uno. Es un cambio de mentalidad. Ahora mismo hay datos que el mercado de ropa de segunda mano, por ejemplo, está creciendo a una velocidad mucho más grande que el mercado de ropa en general. O sea, es una cosa que está cogiendo mucha fuerza y realmente es simplemente una manera de aprovechar mejor las cosas. Usar, puedes o comprar de segunda mano o también simplemente decir, listo, tengo esta ropa, se la heredo a mi hermana, mi prima, mi mamá, a quien sea. Tratar de que la ropa no simplemente salga, sino se siga utilizando. Los libros del colegio, mucha gente compra los libros del colegio y cuando se acaba el año escolar, como son un montón, es un encarte y los botan. Pero igual esos libros los podrías vender y los vendes a un precio más barato, pero por lo menos te entra una plática y otras personas a las que les costaría más, porque es un esfuerzo económico más grande para ellos, pueden aprovechar esos libros más baratos. Entonces, pensemos si antes de votar cosas que tenemos, pues igual podemos darles otra vida, otra persona puede aprovecharlas o si no puede ser una fuente de ingreso adicional para nosotros. Entonces, compra y venta de segunda mano siempre debe ser una opción. Y ya que estábamos hablando de ropa, después de reutilizar pasamos a reparar. Entonces, muchas veces ya a día de hoy en nuestra manera de vivir tenemos como esa idea de que, uy, no se dañó, ya, fuera, fuera, me voy a comprar otro, que esto no merece la pena repararlo, porque además igual voy a esta tienda que las cosas son baratísimas y compro otro y ya está. Pero es que todos merecemos una segunda oportunidad, también la ropa y también las otras cosas que nosotros tengamos. Y reparar las cosas nos puede ayudar a ahorrar un montón de plata, porque no tenemos que comprar algo nuevo. Y nuevamente nos aseguramos de que tenga una vida útil más larga que cuando lo botamos, donde sabemos que terminará muy probablemente no siendo reciclado o reutilizado, sino terminará en la naturaleza o en un relleno sanitario. Y también por el otro, y si no, o sea, si decimos, listo, lo puedo reparar, pero necesito algo nuevo. Bien, pero igual si lo reparas, lo puedes vender y puede ser una fuente de ingreso adicional o lo puedes reparar y se lo puedes regalar a alguien que realmente lo necesite. De pronto a ti la chaqueta que tiene un hueco remendada ya no te sirve, pero a alguna persona que no tiene tanto como tú, sí le sirve. Y entonces tú se la regalas con el hueco remendado y es la persona más feliz del mundo. Entonces, esa cosa que hacíamos antes tanto, que es reparar, que se ha perdido un poco, no recuperémosla, porque reparar las cosas, aunque parezca una tontería, tiene un impacto muy grande. Entonces, reutilizamos y reparamos para seguir usando. Y ya, si no podemos ni evitarlo, rechazarlo, si no podemos reducirlo, si no podemos reutilizarlo y si no podemos repararlo, ahí sí ya vamos a reciclarlo. Pero esto no es nuestra primera opción. El hecho de que algo diga que es reciclable no es una excusa para comprarlo. Y eso es algo que también pasa mucho, como se puso tan de moda el tema del reciclaje, muchas veces decimos, ah, no, pues yo lo compro y entonces se recicla y entonces además eso cierra el círculo y listo, y ya está, facilísimo. Pero nuevamente lo que les decía, por un lado, hay muy pocas veces que ustedes tienen una garantía de que algo se vaya a reciclar. Probablemente no se va a reciclar. Segundo es que hay que tener muy claro si eso realmente se puede reciclar. Y lo tercero es que hay tanta cosa que igual no merece la pena. O sea, no, ¿para qué reciclar algo que en realidad se podría evitar? Entonces, que nuestro objetivo principal, obviamente, es cuando ya nos hemos quedado otra vez reciclar, pero en realidad es tener que reciclar lo menos posible. No reciclar lo menos posible, tener que reciclar lo menos posible. Es decir, generar la menos cantidad posible de materiales reciclables. Y la última es reincorporar, que esto suena un poco raro, pero se refiere a compostar. Y eso es que
puedas crear un compost en tu casa o en tu finca. Aquí la FAO publicó un dato hace unos años que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Y eso pensando que vivimos en un mundo en el que una de las luchas más grandes que estamos teniendo es combatir el hambre, es ridículo. Y una vez que a mí no se me ocurre otra palabra para describirlo porque es absurdo. Em, entonces, hay dos cosas que tenemos que hacer. Por un lado, nuevamente, ya acá estamos otra vez en nuestra parte de reducir el desperdicio de alimentos. No puede ser que estemos botando alimentos, no puede ser, simplemente no es aceptable que estemos botando alimentos. Y si ya, y luego también procurar que esos desechos orgánicos que tengamos no terminen en un vertedero donde no se van a poder degradar de la manera apropiada, porque como ya les había comentado, hay tanta mezcolanza de materiales que se crea un ambiente en el que, las cosas que sean biodegradables ya no se puedan biodegradar. Entonces, procurar que este tipo de materiales realmente sean compostados. Obviamente, eso no lo puede hacer todo el mundo. O sea, si uno tiene una casa con un jardín o una finca, es relativamente fácil. Para apartamentos, si uno tiene un apartamento en la ciudad con una terraza, existen como unos baldes de compostaje para apartamentos, donde uno puede crear su compost en un apartamento, en la terraza. Existe la posibilidad, pero claro, esto no lo puede hacer todo el mundo. Pero es una buena opción y es una opción de asegurarnos que por lo menos esas cosas, o sea, ya después de haber procurado, haber hecho todo lo que no debes hacer, es decir, de aprovechar al máximo cualquier tipo de alimento, pero pues las cáscaras o si algo se daña, todo eso, que no termine en un vertedero donde va a aportar a que se creen esos ambientes donde las cosas no se pueden descomponer, compostarlo. Y ahora, claro, uno ve todo esto y uno dice, uy, por Dios, ok, vale, entonces tengo que hacer todas esas cosas, pero entonces, ¿por dónde voy a empezar? Pero se le hace uno bola y se agobia y no hace nada. Entonces, les traje unos pequeños trucos, como qué son las cosas que pueden ayudarle a uno a poquito a poco ir implementando estas cosas que hemos hablado ahorita y que les he contado ahorita en su día a día. La primera es empezar poco a poco. Esto es de hábitos. Un montón de estas cosas es un tema de hábitos y los hábitos son muy difíciles de cambiar, aunque sean los nuestros propios, pero es difícil porque un hábito es un hábito y cambiar esa manera en la que hacemos las cosas no siempre es fácil. Entonces, no intentemos de cambiar todo en un solo día. Eso es como cuando llega el año nuevo y el 1 de enero decimos, listo, ya no voy a comer chocolate, voy a ir al gimnasio todos los días, además voy a levantarme todas las mañanas a leer media hora y voy a dejar de comer carbohidratos. Y al día 3 de enero estás haciéndolo todo, porque es que fue tanto y tratas de cambiar todos los hábitos al mismo tiempo y que se te hizo bola y entonces ya no pudiste, desististe y adiós, propósitos. Entonces, con esto lo mismo, poquito a poco. No intentemos cambiar toda nuestra vida en un solo día. Vamos haciendo pequeños cambios y digamos un mes es cargar la botella en el bolso, reducir una cantidad de alimentos que desperdiciamos y llevar nuestra bolsa a la compra. Ya está. Nos acostumbramos a eso. Cuando ya sentimos que eso lo tenemos controlado, nos ponemos con lo siguiente. Poquito a poco, paso a paso y así vamos avanzando. La segunda es, que me parece que ayuda un montón, es pensar por qué lo vamos a hacer y por quién queremos cambiar. O sea, encontrar una motivación. Para mí es mucho más fácil hacer cambios cuando tengo un objetivo o cuando tengo una motivación porque quiero hacer algo. Entonces, con esto igual. La motivación puede ser que quiero salvar el planeta, pero la motivación también puede ser que tengo hijos o nietos y yo quiero que esos hijos y esos nietos vivan en un planeta sano y que tengan un buen futuro y que no tengan que lidiar con la basura que yo les voy a dejar. Bueno, cada uno encontrará su motivación, pero pueden ser muchas y lo importante es encontrar la suya, tenerla en mente, tenerla presente para uno tener esa motivación y ese objetivo por qué cambiar las cosas. Otra es
observarse. Igual en vez de empezar mañana, toca vivir una semana de manera más consciente y como que fijarse en qué es lo que uno usa, en qué es lo que uno hace, cómo hace las cosas, empezar a observar, por ejemplo, un experimento que uno puede hacer que me parece bastante útil es una semana intentar no sacar o sea, poner todos los plásticos que se usan en la casa en una bolsa e ir acumulando las bolsas en la casa. Es verdad que es un poco harto, pero de repente te vas a dar cuenta cuántos plásticos se generan en una semana en tu casa y de repente dices, uff, vale, voy a empezar por aquí. Observemos cómo hacemos las cosas, intentemos de identificar dónde está nuestro impacto mayor para saber cómo por dónde atacar el problema. Cuarto, juntos todo es más fácil. Entonces, si te cuesta o si te da pereza, anímate a, de pronto encuentras a alguien que lo haga contigo, tu hijo, tu marido, tu roommate, quien sea, pero de pronto hacerlo con otra persona es más fácil y te animo un poco a hacerlo y así además se pueden como entre los dos controlar un poco, decir, oye, mira, te diste cuenta que esta cosa, te diste cuenta que lo otro, entonces eso ayuda mucho. Pero el último, yo creo que es el más importante de todos, es que no te vuelvas loco. Esto, ya les decía, esto es de hábito. La idea de esto es hacer las cosas mejor de una manera permanente, a largo plazo. Esto no es de voy a hacer 3 cosas y ya. Entonces, no te vuelvas loco. Enfócate en lo que quieras hacer, poquito a poco, tente paciencia, pero no te amargues la vida, porque si te amargas la vida, te vas a desesperar y si te desesperas, vas a dejar este proyecto al cabo de una semana y media. Entonces, poco a poco, con paciencia, haciendo cambios, acomodándote, ajustándote, aprendiendo a hacer las cosas diferente y así lograrás hacer un cambio más permanente en tu vida y ojalá por el resto de tu vida, porque esa es la idea, que esto sea una nueva manera de hacer las cosas que permanezcan. Mi recomendación, las 3 áreas donde normalmente más residuos generamos es cocina, baño y en la compra. Entonces, si no saben como muy bien por dónde empezar, estos 3 son sitios súper buenos para empezar, porque allá es donde más fácil es hacer cambios y pequeños ajustes. Y como les digo, tener las R's del consumo responsable en mente, siempre moverte de arriba hacia abajo, y empezar a cambiar un poco la manera de pensar. Es lo que digo, es cambiar su manera de pensar. Entonces, no esperen de ustedes mismos que van a cambiar de hoy a mañana en 2 segundos, no. Pero esta estructura les va a ayudar al principio y algún día van a ver que ya no van a necesitar la pirámide porque la cabeza va a empezar a funcionar así de manera natural. Y así es, y así va a pasar. Esos son muchos pequeños cambios que van a tener un gran impacto, porque una cosa que nos pasa muchas veces es que nos decimos, sí, claro, vamos a cambiar el vaso, el vaso de cartón por uno reutilizable. Pues, ¿qué impacto va a tener un vaso? O sea, y les quiero dar un pequeño ejemplo para cerrar, para que tengan en mente el impacto que realmente tienen cosas que vemos como algo súper insignificativo. El cepillo de dientes. El cepillo de dientes se demora aproximadamente 400 años en descomponerse. Es decir, cuando todos nosotros nos vayamos a morir, todos los cepillos de dientes que todos nosotros hemos usado en todas nuestras vidas van a seguir en el planeta por lo menos durante unos 300 años más. En promedio, usamos más o menos 4 cepillos de dientes por año. Sí, es la media, más o menos. Si vivimos 80 años, son 320 cepillos de dientes. A mí 320 cepillos de dientes me parece una barbaridad, me parece un montón. Es un número muy grande. Eso es lo que podríamos evitar. Pero es que si esto lo multiplicamos por los 48 millones de habitantes de Colombia, tenemos 15.360 millones de cepillos de dientes. Es decir, si todos empezamos a hacer esto, entre más personas hagamos esto, este es el impacto que podemos tener. Y esto es Colombia, que son 48 millones de habitantes. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes. Entonces, no creamos que los pequeños cambios no tienen impacto. No es así. Los pequeños cambios empezamos y van sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. Y así es que las cosas van a cambiar. Y con esta frase quiero cerrar, y esto es algo que quiero que, ojalá, espero que todos ustedes se lleven de esta charla, es que lo que necesita nuestro planeta no son
unos pocos haciendo mucho de manera perfecta. No necesitamos unos pocos viviendo, generando cero residuos. No, lo que necesitamos son muchos haciendo un poco, aunque no sea perfecto, pero si muchos empezamos a hacer un poco y cada vez más y cada vez más y cada vez más, eso es lo que va a sumar y eso es lo que va a generar un cambio. Entonces, eso es a lo que los invito a todos a hacer a partir de hoy. Y con eso ya terminaríamos esta parte. Aquí me están mandando preguntas que, que han hecho durante de la charla, entonces voy a ir respondiendo algunas. La primera, de Teresa Torres Agudelo, que pregunta, ¿qué opinas sobre la bolsa plástica que se embolsa, en el que se embolsa el plátano? Por mí no debería existir. Estoy de acuerdo, o sea, una de las cosas que a mí me aterra un montón cuando voy a campo es el tema de las bolsas de plátano. Aquí, nuevamente, o sea, tenemos simplemente que a veces demonizamos y decimos que todo es terrible. Es verdad, yo estoy de acuerdo, las bolsas de plátano son un desastre. Además, muchas veces el viento las arranca o se caen, entonces salen volando y terminan en el monte. Obviamente la bolsa del plátano tiene un propósito, no la ponen ahí por razones decorativas, sino tiene una necesidad para cultivar el plátano. Entonces, aquí lo que hay que encontrar es una alternativa que sea menos dañina para el medio ambiente, una manera de hacer las cosas diferentes, así como sustituimos el vasito de cartón por uno reutilizable, pues ahí tenemos que encontrar algo o hay que encontrar algo que sustituya ese producto para que al mismo tiempo podamos tener el plátano bueno que necesitamos y las personas que viven de la venta de ese producto puedan seguir vendiéndolo y cultivándolo, pero al mismo tiempo que encontremos una manera que no sea tan dañina para el medio ambiente. Entonces, aquí otra pregunta de Pedro Felipe González Gómez que nos pregunta, buenas tardes, con respecto a la reutilización de las bolsas Ziploc, ¿con qué las desinfectas para evitar una posible infección al reutilizarlas o contaminación cruzada? Prima lo ambiental o la salud. Yo creo que aquí, en este caso sobre todo, hay muchas cosas en las que no tenemos que decirnos o por lo ambiental o por la salud. Podemos tener ambas cosas, que en tantas cosas de la vida decimos, uy, no lo puedes tener todo, pues yo creo que aquí sí. Yo personalmente lavo las bolsas con jabón de loza, bien lavaditas. Lo que aquí sí es importante es dejarlas secar bien, es decir, yo las lavo por dentro o por fuera y las abro y las pongo a secar. Nunca jamás las guardo mojadas porque ahí sí puede generar moho, puede generar bacterias. Las dejo por fuera, las dejo secando bien y cuando esté segura que estén bien secas, ya las vuelvo a reutilizar. No he visto, o sea, yo no las desinfecto con un desinfectante especial. Por ahora no he tenido ningún problema en simplemente, así como lavo un plato con el jabón y queda bien, pues las bolsitas Ziploc tal cual. Pero como les digo, importantísimo el tema de que se sequen bien. Bueno, y Julie Herrera Rodríguez tenía una pregunta muy parecida, que es al reutilizar una bolsa donde has almacenado alimentos, especialmente carne, ¿cómo podemos desinfectar luego de lavar, ya que siempre queda con olor? Entonces aquí, nuevamente, yo las suelo lavar con jabón, secarlas bien. Una cosa que uno sí puede hacer es, por ejemplo, y yo también lo hago, es que cuando utilizo una bolsa de Ziploc para carne, la marco con un marcador de los impermeables carne y esas las procuro volver a utilizar para carne. Y con las que guardo verduras las procuro volver a utilizar para verduras, para que no haya contaminación o si siento que de pronto ha quedado algún olorcillo, pues como que no. Pero yo realmente simplemente al lavarlas con jabón bien lavadas y bien secas, todo bien.
Milton Harold García Bustamante nos pregunta, ¿en Colombia se han realizado estudios sobre la reutilización o aprovechamiento de las colillas de cigarrillos? De lo que yo sepa ahora mismo, no. Lo que sí sé es que en el mundo en general se han hecho estudios acerca de las colillas y es un desastre. Las colillas son uno de los problemas más grandes, sobre todo cuando se trata del plástico en los mares, porque los filtros de los cigarrillos contienen plástico y no son biodegradables ni nada. O sea, aunque la parte del papel y el tabaco sí pues son materiales naturales, la parte del filtro sí es un desastre y es puro plástico. Y lo que suele pasar es que terminen por ahí. Además, como son chiquiticos, es súper complicado realmente cogerlos todos y evitar que se vayan a las alcantarillas, a la naturaleza. Mucha gente es súper inconsciente y las bota así en todos lados. Entonces, aquí, y pues tampoco se pueden ni reutilizar ni reciclar. Entonces, esto es un problema muy grande. Terminan en la naturaleza, en el vertedero principalmente. Y acá hay que hacer un trabajo muy, muy grande de concienciación porque la gente, muchas personas no son conscientes que simplemente al tirarlo a la calle es como si tiraras un pedazo de plástico a la calle. Entonces, este es un tema sobre el que falta mucho trabajo todavía. Em, Luego, Ariel Vera Muñoz nos pregunta, cuando se realizan reuniones y se recomienda llevar los utensilios para comer, ¿cuáles serían los más recomendados para comprar con el objetivo que el caficultor lo pueda reutilizar en otros eventos? Em, Aquí ahorita la solución más sostenible son las cosas de bambú. Hay cubiertos de bambú, hay platos de bambú reutilizables que se pueden lavar sin ningún problema y se pueden utilizar muchas, muchas veces. Esa ahora mismo de los materiales, también hay algunos de caña, de azúcar, también reutilizables. Lo mejor es eso, materiales que a la larga sean materiales naturales. O sea, yo ahora en este momento les recomendaría ese material. Luego nos pregunta Alfredo Gutiérrez Collazos, ¿cuál debe ser la disposición de todos los elementos de protección que estamos utilizando por motivo del COVID? Ok, entonces aquí, ahorita lo que estamos, digamos que los principales materiales que se están utilizando son las mascarillas y los guantes. Ni los guantes ni las mascarillas son reciclables. Entonces, eso para empezar. Aquí una cosa muy, muy, muy importante que hay que diferenciar es, lo primero es que hay una gran diferencia si estamos hablando de un hogar en el que no hay ningún tipo de caso ni de sospecha de COVID y en un hogar en el que sabemos que hay sospecha o un caso activo de COVID. Entonces, si no hay COVID en la casa, ahora mismo las mascarillas y los guantes no son reciclables, es decir, van en la bolsa de los materiales no reciclables. En una casa en la que hay COVID, es súper importante que se sigan las recomendaciones que también han dado todas las entidades oficiales del gobierno, y es que todos esos residuos que sean o de la misma persona infectada o personas que hayan estado en contacto con él, se pongan en unas bolsas eh, aparte, marcadas, para que se sepa que ahí dentro hay posibles materiales contaminados. Entonces aquí ojo con esto y sí, muchos solemos pensar que los guantes son de plástico, porque además les decimos guantes de plástico, los guantes son de látex y tienen una mezcla muy compleja de materiales para que se tengan esa elasticidad y esas propiedades que buscamos en los guantes. Entonces, no, y por eso no son reciclables. Y las mascarillas al igual. Por eso, sobre todo, pues cuando sabemos que no hay casos de COVID en los hogares y cuando realmente estamos seguros que por ningún tipo, ninguna razón médica, ni de seguridad, ni de recomendaciones que nos hayan dado de alguna manera oficial, también una alternativa muy buena que también está aplicando muchas personas es utilizar tapabocas de tela que son reutilizables, aunque aquí uno también tiene que seguir todas las precauciones de lavarlos con frecuencia
y de realmente seguir todos los protocolos. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado de tanto cuidar el medio ambiente, pero también en el mismo momento, cuidar nuestra salud y la seguridad de todos nosotros, porque claramente ahorita estamos en una situación que no es lo normal y que es muy diferente a lo que vivimos normalmente. Em, Otra pregunta de Ariel Vera Muñoz. En las casas o apartamento, ¿cuáles son canecas más recomendadas para clasificar los residuos o reciclar? Aquí es muy difícil dar una respuesta en general porque dependiendo de los municipios, dependiendo de las ciudades, dependiendo de las zonas, no todos los sistemas de reciclaje son iguales. Entonces, aquí en Bogotá, por ejemplo, existe la bolsa, por ahora mismo en las casas están la bolsa negra y la bolsa blanca, que se separa todos los materiales reciclables y todos los materiales que no son reciclables. Va a cambiar también el modelo. Lo que yo ahora mismo recomiendo, tampoco porque no quiero dar ninguna recomendación errónea para algún tipo de zona, es de verdad averiguar en los ayuntamientos o en las entidades de los municipios que todos tienen información sobre eso, sin duda. O sea, a ningún lado van a llegar y les van a decir, no, no sé, bótelo donde quiera. No, no va a pasar. Entonces, yo sé que es un poco de trabajo extra, yo sé que obviamente es más fácil meter todo en una bolsa y botarlo, pero es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer para asegurarnos que las cosas queden bien clasificadas. Pero sí, depende mucho de las zonas. Luego una pregunta de Alba Marcela Aristizábal Ceballos. Dice, muchas personas realizamos el reciclaje en nuestros hogares separando por tipo de material, pero quienes se encargan de recoger la basura juntan nuevamente todo. ¿Cómo podemos cambiar esto? Eso, ojalá yo supiera, de verdad, ojalá supiera la respuesta a esto. Es verdad que es justo también un poco lo que decíamos ahorita con la pregunta de Ariel. Depende de los municipios y de los sitios donde estemos. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es separar al máximo para que luego esas personas que tratan la basura eh, puedan hacer su trabajo. Si uno separa el papel del vidrio y el plástico y ellos luego lo vuelven a juntar, ahora mismo no hay mucho que podamos hacer. Yo creo que una cosa que puede que haga que las cosas funcionen mejor es que, que aumentemos nuestra tasa de reciclaje y que reciclemos mejor. Y con aumentar nuevamente no digo aumentemos nuestra cantidad de basura, sino la poca basura que queremos que se recicle, separarla bien y, y esperar y ir haciendo las cosas y iniciar iniciativas. Si vivimos en un municipio pequeño, pues de pronto se puede arrancar alguna iniciativa para cambiar las cosas, pero por ahora digamos que lo mejor que podemos hacer es realmente que cumplamos las normas que existen en nuestro municipio y logremos que la mayor cantidad de personas lo haga. De pronto tienes un impacto más grande en vez de que tú separes un montón de cosas y luego las vuelvan a juntar, pues de pronto es más eficiente si o tienes un impacto o puedes ayudar a cambiar las cosas si además motivas a tu hermana, a tu prima y a tus vecinos a también hacerlo, para que se vea que está funcionando y así vaya evolucionando ese tema en el municipio, en la ciudad. Eso es como lo que te puedo decir ahora acerca de esto. César Augusto Morales Mesa nos pregunta, ¿considera usted si ha tenido impacto ambiental el cobro de la bolsa plástica en los almacenes? ¿Realmente sí se ha producido el uso de la bolsa plástica? Esto ahora mismo, o sea, del dato de Colombia como tal, no me lo sé. Lo que sí sé es que ha habido estudios en general en los que ha funcionado el cobro de la bolsa plástica. Es más, hay estudios que han demostrado que lo de cobrar la bolsa plástica es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque hay sitios en los que han prohibido las bolsas plásticas y eso no ha ayudado a nada, porque eso llevó como a la bolsa plástica ilegal. Y ha hecho que se inventen otras alternativas diferentes y se generaran un montón de plásticos de otra manera. Entonces, lo que sí, y si nos miramos cada uno de nosotros, normalmente lo que a uno le cuesta plata es lo que más le duele y lo que hace que las cosas funcionen, tristemente. Entonces,
Yo personalmente cuando voy ahora al supermercado, yo veo mucha gente con su bolsa, lo cual me alegra siempre que lo veo. Em, un dato así de Colombia ahora mismo no lo he leído, pero generalmente está de lo que se ha visto en todos los diferentes países, que en algunos se han implementado unas cosas, en otros otras, la manera de más eficiente de hacer que la gente traiga su propia bolsa al supermercado es cobrando la plástica del supermercado. Y nos pregunta Valeria Lucía Torres Torres, buenas tardes, ¿el Comité de Cafeteros tiene algún programa de reciclaje de las bolsas de colinos de café? ¿Qué se hace con ese plástico? De lo que yo sé ahora mismo, no he ido a ninguno de esos programas. Si sí existe uno, por favor, quien esté oyendo eso y sabe que existe uno, me avisa, pero lo que yo sepa ahora mismo no. Me parece una idea excelente, me la voy a anotar porque justamente yo creo que esas pequeñas iniciativas como federación sí, y en los comités son pequeñas iniciativas que deberíamos empezar a mover para también actuar como ejemplo y motivar a la gente a reciclar. Pero ahora mismo, de lo que yo sepa, no tenemos ningún tipo de programas de ese tipo funcionando. Luego, César Augusto Morales Mesa pregunta qué tipo de jabón se debe usar para reducir la contaminación de las fuentes de agua, ya que dentro de su charla recomienda lavar. Aquí lo más recomendado es, obviamente, entre más natural el jabón, menos contaminante. Hay muchísimos jabones naturales. Aquí en Colombia hay un montón de productos artesanales y naturales que se hacen además de manera muy artesanal, lo cual siempre es bueno, lo cual siempre deberíamos aprovechar. Entonces, aquí la clave es leer ingredientes y tratar de encontrar productos de ingredientes naturales. Muchas empresas también ya están dando información sobre la biodegradabilidad de los productos, porque hay productos naturales que aunque sean naturales no son biodegradables. Entonces, aquí siempre el objetivo debería ser encontrar productos naturales que sean lo menos impactantes en el medio ambiente. Pero sería buscar por donde en la zona que vivan algún tipo de jabón natural que puede haber específicamente para lavar platos y losas, pero no tiene que ser muchas veces, y eso es una de las partes que nos pasa, una de las cosas que nos pasa con el tema de los productos de limpieza, que pensábamos que todas las cosas necesitan un tipo de producto diferente y al final nos termina funcionando el mismo para muchas cosas. Entonces, existen productos naturales y tipos de jabones naturales en el mercado que podemos usar y que tienen un impacto mucho más reducido en el medio ambiente. Y con eso, yo creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo de lo que habíamos pensado. Así que yo creo que ya cerramos aquí con las preguntas. Nuevamente quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron hoy aquí compartiendo este espacio con nosotros. Espero de verdad que les haya gustado, que hayan podido llevarse un poco de conocimiento o bastantes conocimientos, pero sobre todo mucha motivación y muchas ganas de hacer las cosas mejor. Como les digo, por favor, no se enloquezcan. Esto es un proceso, se trata de poquito a poco. Lo que sí es muy importante es que lo empecemos a hacer ya. No hacer todo de una está bien, pero no hacer nada no está bien. Entonces, empecemos cada uno con pequeños gestos, con poquitas cosas que les prometo que todo suma y así poco a poco cambiamos las cosas en este planeta y podemos asegurarnos que nuestro medio ambiente no siga sufriendo más bajo nosotros humanos y que podamos disfrutar de nuestra naturaleza y nuestro planeta como también nos lo merecemos nosotros. Entonces, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes hoy aquí y espero que para la próxima también podamos contar con todos ustedes.